En marzo de 2024, la Fiscalía General de la República de El Salvador, FGR, y la Superintendencia del Sistema Financiero, SSF, intervinieron COSABI y arrestaron a 15 de una treintena de personas a las que relacionaron con un esquema masivo de fraude y lavado de dinero. Uno de los implicados era Coto, a quien en principio las autoridades salvadoreñas no lograron arrestar. La cooperativa, sin embargo, siguió recibiendo fondos de sus socios, poco más de 10.000 personas según cifras oficiales, hasta el 9 de mayo. Cuando el gobierno estableció una especie de corralito que congeló los cerca de 250 millones de dólares anotados por la cooperativa en forma de bienes activos y pasivos. Centenares de personas perdieron su dinero. Coto se convirtió en el rostro principal de todo el desfalco, pero él tenía muchas cosas que decir respecto a la cooperativa y a su relación con Nuevas Ideas y algunos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño. Y las dijo en privado, en conversaciones digitales recuperadas por prensa comunitaria, ocurridas entre abril y julio de 2024, cuando él era prófugo. Coto alega que fue traicionado por Javier Argueta, quien fue asesor jurídico de la presidencia entre 2019 y 2022. Coto, según muestran estas comunicaciones, programó al menos una reunión con Argueta en Casa Presidencial. Este medio intentó contactar al exfuncionario pero no hubo respuesta. Esas comunicaciones demuestran también que el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, el presidente Nayib Bukele y la Secretaría de Prensa de la Presidencia mintieron el 27 de julio de 2024 cuando divulgaron que Coto había sido detenido en Panamá. Coto nunca fue arrestado ahí. De hecho, ese día, tras enterarse de que los funcionarios salvadoreños lo daban por preso, el exgerente de COSABI chateaba con allegados sobre las implicaciones del gobierno en toda la trama. Documentos en poder de prensa comunitaria y reporteros de investigación prueban, por ejemplo, que Sabla discutió un préstamo de $5 millones con la directiva de COSABI en 2020, justo antes de las elecciones legislativas de 2021, en las que Bukele y Nuevas Ideas lograron mayoría absoluta en el Congreso Nacional. Esto se une a reportes públicos de que la cooperativa hizo al menos una donación de $60.000 a Nuevas Ideas en 2020 y que varias alcaldías administradas por el oficialismo también recibieron préstamos de COSABI. Cuando finalmente lo arrestaron en Honduras, en septiembre de 2024, Manuel Coto confirmó la relación financiera entre COSABI, Nuevas Ideas y el presidente Bukele. La causa de la persecución en su contra, dijo Coto a los policías hondureños, es que él había financiado la carrera política de Bukele. Después de eso, el presidente de El Salvador lo buscaba para capturarlo porque a toda la gente que esté en contra de él, la mete a la cárcel. Declaró Coto Barrientos de acuerdo con un informe elaborado por la inteligencia hondureña al que este medio ha tenido acceso. Se constató la autenticidad de ese informe con un alto oficial de la Policía Nacional de Honduras y con un miembro del gabinete de la presidenta Xiomara Castro. A Coto lo detuvieron policías hondureños estacionados en un puesto conocido como Pavana, en el sur de Honduras, a unos 60 kilómetros de la frontera con El Salvador. Los vehículos que pasan por Pavana deben bajar la velocidad y los extranjeros suelen ser sometidos a registros biométricos. Los agentes de fronteras y los detectives especializados en operaciones tácticas, con uniforme negro, suelen ser intimidantes, algunos van acompañados de perros. Esa noche, la del 7 de septiembre de 2024, ante el despliegue policial, Coto se puso nervioso. Venía desde Nicaragua. Había recorrido 21 kilómetros desde Choluteca, la ciudad más grande del sur de Honduras, a Pavana, le faltaban casi 9 horas para llegar a la frontera con Guatemala. Su plan, se deduce por lo que dijo a los policías que lo detuvieron, nunca fue ir a El Salvador. Ahí lo podían matar. Durante las casi 24 horas que estuvo en manos de las autoridades hondureñas, Coto no paró de decir 4 palabras, me van a matar, según el testimonio de un funcionario que estuvo en Pavana aquel día. Y quien habló para este reportaje desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma. Los policías hondureños de fronteras y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, GOET, especializado en operativos críticos, se acercaron al taxi en que viajaba Coto. Los agentes, entonces, no sabían quiénes eran los 3 hombres que iban en aquel carro, pidieron documentos al conductor y a los 2 pasajeros que estaban en el asiento de atrás. Uno de ellos se identificó como dueño del taxi. El segundo dio sus papeles, era nicaragüense. El tercero respondió que no llevaba documentos encima y dijo que era de Ecuador, estaba nervioso, lo que llevó a los agentes del GOET a profundizar el interrogatorio. El nicaragüense aceptó que llevaba al otro hombre hasta México haciéndolo pasar como ecuatoriano.
El caso fue reportado a la fiscalía de turno. A las 9:20 de la noche, los policías dieron el primer reporte de novedades. Informaron que habían detenido al nicaragüense Juan Antonio Torres Varela, a quien identificaron como un agricultor soltero de solo 29 años, residente en el barrio Francisco Reyes, en la localidad de Somotillo, un municipio de Nicaragua fronterizo con Honduras. Lo acusaron de tráfico ilícito de personas en perjuicio del supuesto ecuatoriano que era, en realidad, salvadoreño. Coto, de 45 años, llevaba encima $470, 19.700 córdobas nicaragüenses, unos $540 y un celular marca Pova color azul. A las 2:45 de la tarde del 8 de septiembre, la fiscal hondureña Claudia Laínez determinó llevarlos al juzgado. Ahí, Coto dio versiones incoherentes de su identidad e insistió en que él era ecuatoriano. Finalmente, las autoridades hondureñas precisaron que ese detenido era Manuel Coto Barrientos, de origen salvadoreño, sobre quien entonces pesaba una alerta roja de Interpol, y que habían verificado una orden de captura del 16 de mayo de 2024, remitida en el oficio número 1023 del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Es decir, cuando los hondureños consultaron, en septiembre de 2024, la orden de captura contra Coto seguía vigente, lo cual refuerza que él nunca estuvo preso en Panamá como habían dicho el presidente Bukele y el fiscal general Delgado. Coto pasó cerca de 24 horas bajo custodia de la policía hondureña, con aros de presión en las muñecas. Repitió cada vez que le preguntaron que en El Salvador moriría a manos de los agentes de Nayib Bukele. Según los informes policiales levantados entonces, aparte de los cuales prensa comunitaria tuvo acceso, Manuel Coto dijo frases como esta: "A mí me busca Bukele porque a toda la gente que está contra él la meten a la cárcel. Me persiguen porque financié la carrera política de él". El exgerente general de COSABI fue entregado a la policía de El Salvador a las 7:30 de la noche del 8 de septiembre en la frontera El Amatillo. Empezó, entonces, el último capítulo de la tragedia de Manuel Coto. Desde Casa Presidencial solicitaron, también, la presencia del tercero al mando en la PNC, el comisionado Douglas Omar García Funes, conocido con el sobrenombre Carabinero, y de Rómulo Pompilio Torres, subdirector de investigaciones. Un oficial que estaba en el cuartel central de la policía en San Salvador el día del accidente explicó que hubo una sensación de extrañeza entre varios policías cuando se enteraron de que la cúpula de la institución había sido convocada en pleno para ir a traer a Manuel Coto a El Amatillo. Era, sí, un caso grande, pero no uno que requiriera a 3 de los policías más importantes del país. Cuando aquel 8 de septiembre le hablaron de Casa Presidencial, el ánimo del comisionado Arriaza para cumplir con la misión encomendada, la de recoger al sospechoso del fraude en COSABI, subirlo en un helicóptero y llevarlo hasta San Salvador no era el mejor, dice el oficial consultado. Los hondureños se entregaron a Coto en El Amatillo a las 7:46 de la noche. Llovía. Arriaza, al frente de una docena de oficiales y funcionarios salvadoreños, mantuvo su mano derecha en posición de saludo frente a su gorra mientras agradecía a sus colegas hondureños, alineados de espaldas a los agentes que sujetaban al exgerente de COSABI. Cuando lo entregaron en El Amatillo, Coto respondía a todo que sí. Lo hizo cuando le leyeron sus derechos y cuando, en medio del discurso de Arriaza, el comisionado García Funes y otros policías lo obligaron a arrodillarse. Claro, claro, decía. Mientras estaba hincado, 2 paramédicos le chequearon los signos vitales con estetoscopios y un agente le leía sus derechos. 5 minutos más tarde, Coto estaba dentro de una radiopatrulla. Eran las 7:52 de la noche cuando la cámara de la televisión estatal salvadoreña, presente en la entrega, registró la última imagen conocida de Manuel Coto Barrientos. Mojado, en medio de 2 policías, con las manos esposadas detrás de la espalda, el exgerente de COSABI inclina su cabeza para secarse la frente con el pantalón. De acuerdo con policías salvadoreños que estuvieron en El Amatillo aquel día, Arriaza no tenía planificado viajar en el helicóptero que transportaría a Coto. Fue, asegura uno de los agentes que no se identifica por seguridad, el mismo presidente Nayib Bukele quien telefoneó a Arriaza para pedirle que él acompañara al exgerente general de COSABI en la aeronave. Una media hora más tarde, Coto, Arriaza, García Funes y otras 6 personas que viajaban en el helicóptero U-1H que los trasladaba estaban muertos. La aeronave se estrelló sobre la ciudad de Pasaquina, unos 10 kilómetros al oeste de El Amatillo.